Las comunidades costeras del lago Erie sufrieron ataques de un animal desconocido en verano de 2001. Todo se remontaba a agosto del mismo año, cuando comenzó a esparcirse la palabra de la existencia de un predador acuático no identificado el cual atacaba salvajemente a los nadadores de la playa cercana a Port Dover, Ontario. En menos de 24 horas, 3 personas habían reportado ataques repentinos de parte de una criatura desconocida, la cual poseía dientes como cuchillas. La primera de las víctimas fue una mujer de 47 años, Brenda McCormack, la cual huyó del lago horrorizada al sentir algo mordiéndole la pierna. Al llegar a la orilla descubrió en su pierna una herida en forma de mordida de 15 centímetros. La mañana siguiente un padre y su hijo sufrieron el mismo tipo de herida, necesitando el niño hospitalización debido a las mordidas. Los rumores no tardaron en esparcirse, y pronto todos supieron que algo se ocultaba en el lago Erie. Lo que esta criatura fuese fue debate por largo tiempo, especialmente dado que el lago ya era conocido por resguardar otro críptido, Bessie, otra criatura similar al monstruo del lago Ness. Para otros se trataba de un caso de pirañas liberadas en las aguas, debido a que algún acuario se habría quedado sin espacio para contenerlas, aunque esto además de no ser demostrado, sería improbable debido al tamaño de las heridas que habían recibido las víctimas. El Dr. Harold Hinst, médico encargado de tratar a los pacientes atacados por la criatura, declaró que las mordidas no encajaban con ninguna que él conociera, descartando que se tratase de anguilas, bovios, tortugas mordedoras, leucomas o peces muskelonga como las pirañas, siendo la única idea que se le ocurría que se tratase de algún tipo de pez primitivo y agresivo contra los animales que se aproximasen a sus crías o nido. El ejemplo específico fue el de la amia calva, los cuales se consideran fósiles vivientes, sin embargo, estos no habitan en el área, y no se conocen ejemplares que pudiesen infligir tales heridas. Lo único conclusivo de la investigación del doctor en colaboración con un biólogo local es que el animal, fuese el que fuese, actuaba únicamente impulsado por un instinto de defensa territorial. Mamlambo, para algunos una deidad, para otros un críptido, para mí un pez muy similar a este otro pez con sombrero. Se trata de un animal o ser místico en la mitología Zulu, una de varias religiones tradicionales de Sudáfrica, siendo Mamlambo la diosa de los ríos, considerada la Demeter del Zulu. Además de su nombre propio, Mamlambo, también es conocido como el succionador de cerebros, debido a su costumbre de arrastrar a sus víctimas a las profundidades de las ponzoñas, donde les arrancaría el rostro para poder comerse su cerebro y tomar toda su sangre. Habitando el río Msimhlaba, conocido también como río Unsimhlaba, la Mamlambo ha sido descrita por los testigos como una monstruosidad cuasi reptil de unos 2 metros, portando una cola alargada, 4 piernas como aletas, un torso semejante al del cocodrilo, y un cuello serpentino que acaba en una cabeza como de caballo. A esto se añade también una aparente bioluminiscencia, pues un testigo del Mamlambo clamó que por las noches su cuerpo resplandece en tonalidades verdes. Según las leyendas locales, los ojos brillantes y verdes del animal son capaces de hipnotizar a cualquier malafortunado que cruce miradas con la bestia. Durante una tormenta, donde la bestia se suele manifestar, hubo un incidente que acabó con 9 muertos. Los policías encontraron los cadáveres tras los reportes del ataque del Mamlambo, pero determinaron que las personas habían caído víctimas de los elementos, ahogándose en los ríos, estando sus cuerpos allí por un tiempo tan prolongado que los cangrejos se habían comido las partes blandas de los rostros. Sin embargo, los locales no se rinden en sus adjudicaciones, insistiendo en que la mayoría de muertes en los ríos Msimhlaba y las vecindades del monte Ailif son provocadas por el succionador de cerebros. Con el fin de demostrar que las tribus suramericanas podrían haber alcanzado las islas de Polinesia en la era precolombina, el explorador noruego Thor Heyerdahl construyó una balsa basándose exclusivamente en la tecnología, métodos y materiales que habrían tenido las tribus para realizar una, y el 28 de abril de 1947 la balsa Kon-Tiki zarpó desde el Callao, Perú, acompañado durante 80 kilómetros por una flota peruana que la protegió del tráfico marítimo moderno. El viaje desde Perú hasta el archipiélago de Tuamotu duró 101 días y abarcó más de 6.900 kilómetros a lo largo del Océano Pacífico.
Durante este viaje los tripulantes lograron capturar 2 especímenes de la caballa serpiente, un predador marino que hasta entonces solo había sido estudiado a través de restos esqueléticos. Sin embargo, esto no sería lo más raro de la expedición. Thor Heyerdahl declaró que, a través de las noches, la balsa solía ser rodeada por cabezas redondeadas de unos 90 centímetros de diámetro, las cuales solo observaban a la tripulación quietas con ojos brillantes. Un fenómeno similar era el de ver esferas de luz flotando de 2 a 3 metros por encima de ellos, iluminando las aguas. Una noche, contó Heyerdahl en la publicación de su libro basado en el viaje, una forma fosforescente masiva maniobró frente al Kon-Tiki. Esta forma no tenía partes visibles en la superficie, pero la silueta que veían bajo el agua parecía cambiar de forma para dividirse en 2 criaturas, y luego en 3, de aproximadamente 30 metros. Se trataba de 3 criaturas vagamente ovaladas que circularon alrededor de la balsa por horas sin salir a la superficie. Al intentar espantarlas con luz o movimientos bruscos, las criaturas no parecían inmutarse. Eventualmente se sumergieron y desaparecieron para no ser identificadas nunca jamás. En los registros los tripulantes describieron varias otras criaturas de formas desconocidas actualmente, como un pez gordo de tintes negros con un cuerpo blanco, una cola delgada y púas, o un animal de casi 2 metros de hocico delgado, con una aleta dorsal cerca de la cabeza y otra en el medio de la espalda, así como una pesada aleta caudal en forma de hoz, la cual se desplazaba retorciendo su cuerpo como una anguila. La última criatura marina no identificada fue una masa oscura enorme del tamaño del suelo de una habitación, la cual se quedaba quieta al presenciar o sentir los movimientos de la balsa. Cada uno de los 6 tripulantes tenía sus propias teorías sobre la naturaleza de estos seres, en especial del último. Mientras algunos decían que era una mantarraya gigante, otros decían que se trataba de un calamar gigante. Al final, el viaje se desarrolló sin mayores percances más allá de la muerte de la mascota de la tripulación, un loro, el cual eventualmente fue reemplazado por un cangrejo que se había subido a la balsa. Desde entonces el trayecto realizado por los exploradores, ninguno de los cuales era biólogo marino o algo similar, ha sido transitado por multitud de personas, pero hasta la fecha no se han hecho nuevos avistamientos de las criaturas brillantes que sobrevolaban la balsa, las que rodeaban a la balsa iluminándolas con sus ojos, o las criaturas gigantes acechantes. Los nacionales aseguran que, en ciertos lagos de Chile, se encuentra un desmesurado peso dragón, al cual dan el nombre de Giribillhuabulpangue, o Soror culebra, el cual, al decir de ellos, es antropófago, y por esto se abstienen de bañarse en el agua de esos lagos. Pero ellos no están de acuerdo sobre la figura que pretenden atribuirlo. Algunos lo describen como una figura serpentina con cabeza de zorro, y otros como un ser circular como un cuero bovino extendido. Si así fuese, vendría a tratarse de una especie de raya de raza monstruosa. Así fue descrito por primera vez en un libro de 1810 de Juan Ignacio Molina, un naturalista europeo, el ser conocido como el cuero, una criatura acuática proveniente de la mitología mapuche, donde es llamada Trulquehuecufu también. El ser es descrito como una conjunción de varios cueros animales transformados en una criatura plana serpentina. El borde de su cuerpo posee apéndices semejantes a garras o espinas filosas como garfios. La criatura no tiene una cabeza propiamente dicha, sino que de uno de los extremos se extienden 2 apéndices tentaculares que terminan en un par de ojos desorbitados de un color rojizo. Finalmente su boca, más parecida a una ventosa enorme, se ubica en la parte de abajo de su cuerpo, teniendo la capacidad de absorber todos los fluidos de sus presas, dejándolas secas. Otras descripciones ubican al animal como una especie de raya con cabeza bovina y una probóscide similar a la de un mosquito por la que absorbe la sangre de sus víctimas. En la cultura popular se ha dicho que el famoso nahuelito, un críptido argentino que comparte las mismas características que muchos otros monstruos de lagos, como su semejanza a los plesiosaurios y origen legendario o anecdótico, realmente se trata de avistamientos del cuero, pues históricamente le precede con grandeza. Libros posteriores ubicaría al cuero con una forma más parecida a la de un pulpo armado de garras en todo su alrededor. Es curioso destacar que este animal es exclusivo de los mitos y creencias mapuches, y tehuelches que absorbieron parte de los mitos y lenguaje mapuche, por lo que de existir, la criatura habitaría exclusivamente estas áreas resaltadas entre Chile y Argentina. Existen varios relatos donde se palma el horror de encontrarse con esta monstruosidad.
En 1965, un hombre bajo el nombre de Ambrose Meilibio declaró oír de un hombre que murió por culpa del cuero en el río Karrilaufken. Mientras el hombre andaba a caballo, este tropezó tirando al hombre a la orilla del lago, donde cayó encima de algo que parecía un cuero animal extendido. Nada más tocar aquel cuero, fue enrollado rápidamente, y con un movimiento de balanceo el cuero vivo sumergió al hombre en las aguas del lago. En el 74, un pescador diría haber visto algo parecido a una raya en el lago Nahuel Huapi, a pocos metros del río Limay. Este avistamiento destaca porque lo que el pescador descubrió era un animal recién nacido con forma de raya siendo comido por algunos insectos, ya muerto y medio podrido. 2 años después, en el 76, se reportarían varias rayas gigantes de agua dulce en lagos de la provincia de Río Negro, el lago Gutiérrez y Moreno, los cuales desembocan en el Nahuel Huapi, un avistamiento que sería confirmado, supuestamente, por Walter Ormastorfer, quien en ese momento era jefe de la prefectura naval. Quizás el avistamiento más importante fue uno realizado y documentado en 2014. René Zucker, quien en 1974 había encontrado algo similar a un recién nacido de raya muerta, logró tomar una fotografía de un animal en forma de raya o un pez oscuro deformado por las ondas del agua en el lago Nahuel Huapi. Aunque no se conoce ninguna especie de raya perteneciente a las aguas saladas en este área, algunos dijeron que este animal gigante podía tratarse de un pez gato excepcionalmente grande, pues se han capturado peces gatos de hasta 2,5 metros. Pero es curioso como la zona en la que se han reportado multitud de avistamientos de animales similares a rayas es la misma que se supone como hábitat de este críptido. La historia se remonta a la creación de las batisferas, una maquinaria precursora de los submarinos creada por Otis Barton para explorar las Bermudas. William Beebe, un renombrado biólogo marino, se unió al creador de la batisfera para realizar una exploración in situ de las profundidades abisales con el fin de estudiar el comportamiento de las criaturas submarinas en su hábitat natural, un tipo de investigación de campo que hasta la fecha no había podido realizarse. Los estudios se llevaron desde 1930 hasta 1934, donde se hicieron amplios descubrimientos sobre la vida marina del Océano Atlántico y se rompió el récord de exploración submarina, descendiendo hasta 180 metros por debajo de nivel del mar. Lo que los exploradores no esperaban encontrarse era una criatura que, hasta la fecha, no se tiene claro si se trató de una confusión, una mentira, o un ser críptido en naturaleza por escapar al conocimiento científico moderno. Durante un descenso a las profundidades abisales el 22 de septiembre de 1932, el característico silencio de la esfera de acero sumergida atrajo la atención de una especie desconocida. A aproximadamente 4,5 kilómetros de distancia de Castle Rock y Nonsuch Island, a una profundidad de 640 metros, Beebe y Barton describieron un encuentro del siguiente modo. 2 peces se desplazaron lentamente a no más de 2 metros de nosotros. Cada uno debía medir por lo menos 1,80 m. Tenían la forma general de las barracudas grandes, pero con mandíbulas más cortas que se mantuvieron abiertas todo el tiempo que las observamos. Una línea de luces intensas, de un color azul pálido, se desplegaba por el cuerpo. La habitual segunda línea estaba casi ausente de los animales. Sus ojos eran demasiado grandes, incluso para la enorme longitud de semejante pez. La mandíbula inferior de los peces estaba llena con numerosos colmillos, iluminados por mucosidad o luces internas indirectas. Las aletas verticales en su parte trasera las caracterizaban como dragones marinos, los melasnostomiáptidos, y se vieron claramente cuando el pez pasó por delante de la luz. 2 tentáculos alargados colgaban de su cuerpo, cada uno rematado con un par de cuerpos luminosos separados, el superior rojizo, y el inferior azulado. Estos se retorcieron sacudiéndose debajo del pez, uno sin duda surgiendo de la barbilla y el otro muy por detrás, cerca de la cola. No pude ver el tallo de los tentáculos ni las aletas emparejadas, aunque ciertamente ambos estaban presentes. Este sería el pez al que posteriormente denominé como Batispaera intacta, el pez intocable de la batisfera. La descripción de semejante criatura fue algo que impresionó a la comunidad científica debido a que se dudaba de que especies tan grandes habitaran en mitad de las profundidades, y hasta la fecha, nunca se había registrado un pez dragón de un tamaño tan grande.
El compañero de William Bibby, Barton, declaró únicamente que como se hallaba encargándose del mantenimiento de la batisfera no pudo ver claramente al animal, teniendo una visión lejana del mismo, y describiéndolo únicamente como un ser extraño. Bibby intentó clasificar al animal en la familia Stomiidae, relativa a los peces dragón negros sin escamas, sin embargo, esto fue solo una teoría que nunca fue demostrada, pues a la fecha, la especie de pez dragón más grande alcanza únicamente los 53 centímetros, mientras esta criatura se alargaba casi 2 metros. Hasta el día de hoy no se han hecho más avistamientos de la Batispaera intacta, pero su nombre sigue apareciendo en las listas taxonómicas. Similar al caso anterior, el avistamiento del pez Deepstar 4000 sucedió entre 1965 y 1972 gracias a la creación del DSB Deepstar 4000, el cual realizó más de 200 inmersiones en los océanos Atlántico y Pacífico y el Caribe, recibiendo su nombre de su capacidad para sumergirse hasta 1200 metros por debajo del nivel del mar, equivalente a 4000 pies. Entre estudios de biología y geología marina así como de las propiedades físicas del agua, la tripulación del Deepstar 4000 se encontró con un hallazgo que todavía sigue sumergido en el misterio. El piloto de la nave, Hugh Thompson, y el biólogo marino Jean Lafond fueron los testigos de una criatura inmensa. Habían tomado el Deepstar 4000 para colocar instrumentos hidrológicos en el suelo marino cuando, al mirar por la ventana por un breve momento, Thompson se halló mirando a un pez gigantesco. El encuentro apenas duró 8 segundos, pero el momento perduraría en sus memorias y dejaría una impresión suficiente para dar una descripción detallada del animal. Su estructura se asemejaba a la de la lubina, pero igualando como mínimo en tamaño al Deepstar 4000, el cual medía 5 metros. Posteriormente se corregirían para concluir que el animal debía medir entre 8 y 12 metros, asemejándose más a un tiburón ballena. Más allá de sus observaciones, el dúo juzgó el tamaño del pez en base a los instrumentos hidrológicos que ya habían colocado. El ser submarino poseía placas braquiales, enormes aletas pectorales de 60 centímetros de largo, una aleta caudal redondeada cerrada de entre 1,20 m y 1,5 m, siendo esta última una característica que extrañó profundamente al biólogo, entrando en detalles diciendo que lucía muy extraña, con caudales irregulares que sobresalían de su extremo en un ángulo de 30 grados. Nada parecido a las aletas de un tiburón o una lubina de océano, sino más similar a la cola de un celacanto. El animal tenía ojos como platos, y la piel oscura y moteada de un gris negruzco, o marrón con puntas de color blanco grisáceo en las escamas de las aletas y la cola. Thompson estaba seguro de que el pez estaba cubierto de escamas que podían alcanzar el tamaño de una taza de café en su mayor expresión. La naturaleza del hallazgo hizo que tanto el biólogo como el piloto quedaran callados por un tiempo, hasta que revelaron al mundo su narración fantástica medio año más tarde, contando su experiencia a un periodista y un criptozoólogo. Aunque es de destacar que en estas declaraciones los hombres se contradecían por algún motivo. Mientras el piloto de la nave decía que el biólogo no había podido ver al pez, Lafond entró en profundos detalles sobre la apariencia del animal y confirmó haberlo visto. En los años posteriores al avistamiento se registraría la presencia de tiburones dormilones del Pacífico, un ejemplar de tiburón lo suficientemente grande como para que, en su época, se lo considerase un monstruo marino hasta su apropiada identificación. Se teorizó que el animal que habían visto el biólogo y el piloto aquella tarde de 1966 había sido un ejemplar especialmente grande de tiburón dormilón, pero estos no crecen hasta las proporciones especificadas por los testigos, del mismo modo, tienen unos ojos excepcionalmente pequeños, por lo que no encaja con la descripción dada por Thompson. Hasta la fecha se ubica al pez del Deepstar 4000 dentro de la categoría de peces óseos y se considera, de existir y ser examinado en algún momento, como la especie más grande en la Tierra.